Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio del tema de ondas, concretamente un ejercicio que se vio en las pruebas de evaluación para acceso a la universidad, así que son de ese nivel de dificultad, finales de bachillerato, incluso primero de carrera, porque se repasan los fundamentos físicos en muchas carreras de ingeniería, de ciencias, etc. Y lo que dice el enunciado es lo siguiente, voy a ir leyéndolo, te comento algunos aspectos claves para la interpretación del enunciado y vamos con los cálculos. Dice, la expresión matemática que representa una onda armónica que se propaga a lo largo de una cuerda tensa es I igual a 0,01 por el seno de 10pi por t más 2πx más pi, donde x e y están en metros y t en segundos, todo en el sistema internacional. Perfecto. Y nos pide que determinemos, en primer lugar, el sentido y la velocidad de propagación de la onda. No hay que confundir nunca velocidad de propagación con velocidad de oscilación. Velocidad a la que se propaga, velocidad a la que oscila en un punto concreto, cuánto tiempo tarda en subir y bajar en función de la distancia que haya, que de hecho esto lo piden en el apartado D, pero no nos anticipemos. En el apartado B dicen que la frecuencia y la longitud de onda es lo que tenemos que determinar. En el C hay que calcular la diferencia de fase de oscilación entre dos puntos de la cuerda separados 20 centímetros y este es probablemente el apartado más difícil. Los otros son bastante de aplicar fórmulas y entender los conceptos clave del tema de ondas. Y por último nos dicen que el apartado D hay que calcular la velocidad y aceleración de oscilación máximas en un punto de la cuerda. ¿En qué punto? En cualquiera, porque cualquier punto, como está oscilando, habrá un momento que oscila a una velocidad máxima y que su aceleración es máxima. Y ya veremos que en las fórmulas nos es muy fácil dar este valor de velocidad y aceleración máxima. Empecemos pues con el apartado A, que nos piden la velocidad de propagación de esta onda. La velocidad de propagación se define como lambda, la longitud de onda, por la frecuencia. Esta es la expresión más común, pero hay otra que es equivalente, donde podemos expresar la velocidad de propagación en función de la velocidad angular y del número de onda. Estas dos magnitudes están relacionadas con las dos anteriores, con longitud de onda y frecuencia. Longitud de onda es 2pi partido k y la frecuencia es omega partido 2pi. Y con esto podemos ver que podemos expresar la velocidad de propagación en función de omega y de k. El valor de omega y de k se pueden deducir de forma automática sabiendo la ecuación de la onda que nos da el enunciado. Una ecuación de onda, de forma genérica, es la amplitud de oscilación de la onda, si oscila desde 0 hasta 2 centímetros o de 0 hasta 20 centímetros, esa amplitud nos la dicen aquí al principio, que en este caso es 0,01. Luego hay la función trigonométrica, seno o coseno, da igual, ambas son válidas, va a variar una fase si cogemos una u otra, pero son equivalentes. Y dentro de este seno o este coseno tenemos omega, la velocidad angular, por el tiempo, menos k por x más la fase. Este menos significa que la onda se propaga en el eje positivo de las x. En el caso que nos da el enunciado tenemos un más, lo que significa que la onda se propaga en el sentido inverso, pero no significa en ningún caso que la k sea negativa. La k, el número de onda, es positivo por definición. Este menos o este más es el sentido, pero la k es la k y es positiva. Y sabiendo esta referencia de cómo se describe matemáticamente de forma genérica una ecuación de onda y comparando con lo que tenemos, sacamos la omega de forma automática, que es 10pi radianes partido segundo, y sacamos la k también de forma automática, que es 2pi radianes partido metro. Dividimos estas dos magnitudes y encontramos una velocidad de propagación de 5 metros partido segundo. Para el apartado B, donde nos piden longitud de onda y frecuencia, podemos utilizar dos fórmulas que ya hemos mencionado. Son aquellas que relacionan el número de onda que obtenemos directamente de la ecuación de onda que nos da el enunciado, relacionado con la longitud de onda, y la relación entre velocidad angular, que tenemos de forma automática viendo el enunciado, con la frecuencia. Ya hemos expresado antes estas dos fórmulas, por lo tanto, aislamos ahora la variable que nos interesa. En este caso, en primer lugar, la frecuencia, que es 10pi radianes partido segundo partido 2pi, lo que nos da un total de 5 hercios. Y para la longitud de onda tenemos 2pi partido k, que era 2pi radianes partido metro, lo que nos acaba quedando una longitud de onda de 1 metro. Y con esto el apartado B está resuelto.
Hasta aquí todo bastante sencillo. Ahora viene un poquito de dificultad calculando la fase entre dos puntos que están a una cierta distancia, concretamente a 20 centímetros. Para calcular la diferencia de fase, primero tenemos que entender qué es la fase, y esto puede generar cierta confusión porque se llama de manera igual a dos cosas que son relativamente distintas. Antes, cuando hablábamos de una ecuación de onda expresada en forma genérica, decía que este símbolo de aquí representa la fase. Pero en este contexto de esta pregunta, en este apartado, la fase hace referencia a todo lo que hay dentro de la función trigonométrica. Y esto es porque si estamos en un instante de tiempo determinado, en un valor de x determinado, fondo todo esto expresa la fase de ese instante en concreto. Es como que cada instante tiene una fase determinada. Si lo ponemos en un gráfico, en x igual a 0 hay esta fase y en x igual a 0,25 hay esta otra fase donde en este caso es de 90 grados, porque estamos pasando de un 0 a un mínimo y por lo tanto habrá 90 grados, otros 90 para llegar otra vez al 0, otros 90 para llegar al máximo y otros 90 para terminar un ciclo entero, y en total tendremos una fase de 360 grados. La fase nos indica en qué punto del gráfico estamos. Y este gráfico está hecho para un instante de tiempo en concreto, de manera que lo que vemos es cómo varía la y en función de la posición, pero en un instante de tiempo determinado. Y justamente esto es lo que tenemos que aplicar ahora, porque nos dicen la diferencia de fase entre dos puntos del espacio, entre 0 y 0,2. Da igual el instante de tiempo en el que estemos midiendo esta diferencia de fase, porque siempre va a ser la misma. La onda es una cosa que es constante, siempre se propaga, siempre oscila de la misma manera. Por lo tanto, para cualquier valor de tiempo tiene que ser válida la diferencia de fase que encontremos a continuación. Nosotros partimos de esta ecuación que nos da el enunciado, que es la ecuación de la onda, y igual a 0,01 por el seno de 10pi por t más 2πx más pi. Y aquí lo que tenemos que hacer es poner t igual a 0, porque nos están pidiendo la diferencia de fase entre dos puntos separados en el espacio, en el mismo instante de tiempo. Podemos escoger cualquier instante de tiempo y para cualquier instante de tiempo llegaríamos al mismo resultado, pero para hacernos los cálculos fáciles ponemos t igual a 0. De manera que nos queda esta ecuación un poquito más simple. Y ahora lo que tenemos que hacer es a esta ecuación, concretamente a la fase, que es la parte que está dentro del seno, darle los distintos valores de x que nos han pedido. Nos han pedido una distancia de 20 centímetros y por lo tanto podemos escoger cualesquiera que sean dos puntos que estén separados 20 centímetros. Yo lo que voy a coger es, para hacerme los cálculos fáciles de nuevo, el primer punto en x igual a 0 y el segundo punto en x igual a 0,2 metros, 20 centímetros. De esta forma, el cálculo va a salir bastante fácil. Para la primera parte, pues muy sencillamente, nos queda 2pi por 0, x la estamos sustituyendo por este 0 para calcular cuál es la fase en este instante inicial, en esta posición inicial concreta, y nos acaba quedando que esta fase es pi. Para el segundo caso tenemos que x sub 2 es igual a 0,2. Por lo tanto, multiplicamos y nos queda 0,4 pi radianes más pi radianes de fase, lo que es un total de 1,4 pi radianes que tiene de fase este segundo punto. Y ahora calcular la diferencia de fase es muy sencillo. Hay que hacer final menos inicial. Por lo tanto, 1,4 pi radianes menos pi radianes son 0,4 pi radianes, que si lo pasamos a grados porque es más sencillo de ver, son 72 grados. Si lo vemos en el gráfico que ya teníamos antes, 0,2 metros equivale a este punto de aquí y 72 grados pues equivale a que el desfase ha sido de 72 grados. Fíjate que antes decíamos que el mínimo son 90 grados y podemos ver visualmente que nos estamos acercando a este mínimo, a estos 90 grados, y todo encaja, tiene sentido con la descripción que estamos haciendo. Por lo tanto, uno puede utilizar este gráfico para asegurarse de que está comprendiendo bien lo que está haciendo. No nos piden el gráfico, pero para practicar y entender y consolidar los conceptos viene bien verlo. Por último, el último concepto, el último cálculo que nos piden es la velocidad de oscilación máxima y la aceleración de oscilación también máxima. Para la velocidad lo que tenemos que hacer es partir de la ecuación de onda que ya tenemos y aplicamos la definición de velocidad, que es la derivada de la posición respecto al tiempo. Cuando derivamos nos queda que la derivada del seno es coseno y lo que estaba dentro del argumento de la función trigonométrica, dentro de la fase,
pues lo sacamos fuera aquello que esté multiplicando por la variable respecto a la que derivamos. Estamos derivando respecto al tiempo. Por lo tanto, aquí tenemos omega por t. Esta omega sale fuera multiplicando la amplitud. De manera que nos queda 0,01 por 10pi por el coseno de 10pi-t más 2pi-x más pi. Podemos arreglar un poco esto y nos queda una velocidad de oscilación que es 0,1pi por el coseno de 10pi-t más 2pi-x más pi, que esto significa cualquier punto de la onda en un instante de tiempo determinado y en una posición determinada, a qué velocidad estará oscilando. Y hay una velocidad para un tiempo y para una posición que va variando en distintos puntos de la onda, que esa velocidad es máxima. ¿A qué corresponde esa velocidad máxima? Corresponde a cuando el coseno de 10pi por t más 2pi por x más pi es igual a 1. Y ese valor corresponde a 0,1 metros por pi radianes partido segundo, que esto es igual a una velocidad de oscilación máxima de 0,314 metros partido segundo. Para la aceleración hacemos algo equivalente a lo anterior, pero en vez de derivar la posición, derivamos la velocidad respecto al tiempo, y al hacerlo el coseno pasa a ser menos seno, la omega que estaba multiplicando t pasa fuera multiplicando a la amplitud y a la omega que ya estaba de antes, pasa fuera pero sigue estando dentro del argumento. El argumento se queda exactamente igual y lo delante queda con la multiplicación de 0,1 pi por 10 pi, lo que nos acaba dando una ecuación para la aceleración de oscilación de menos pi al cuadrado por el seno de 10pi por t más 2πx más pi. Aquí de nuevo la aceleración será máxima cuando esta función trigonométrica sea igual a 1. Bueno, en este caso a menos 1, porque tenemos un menos delante, y si queremos la máxima, pues vamos a dar el valor positivo, que si sustituimos este seno por menos 1 y hacemos el cuadrado de pi al cuadrado, que es el valor de la amplitud de esta aceleración de oscilación, obtenemos este valor de 9,87 metros partido segundo al cuadrado. Y con esto tenemos resuelto este ejercicio de ondas que nos permite repasar todos los conceptos fundamentales que están detrás de este tema. Espero que te haya servido el vídeo para poder clarificar estos conceptos. Si es así, deja un buen pulgar arriba, suscríbete, pásate por fisicapro.com para encontrar más material, más recursos y 1000 cosas más que voy a ir poniendo por allí para seguir mejorando en física, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.